El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Bueno, hoy la Iglesia celebra la memoria de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, por eso cambié el Evangelio. Pedro y Pablo, dos modelos de la Iglesia que casan perfectamente con cada uno de nosotros. Pedro y Pablo, dos hombres corrientes que finalmente alcanzaron ¿qué? La santidad, ¿sí? La santidad. ¿Y la alcanzaron cómo? Teniendo fe. Hoy estaba hablando el Señor, hombres de poca fe, ¿sí? Pero finalmente sí, finalmente porque creyeron en la gracia de Dios. La santidad nos la da la gracia de Dios. La santidad, las virtudes, la perseverancia, la capacidad de creer, la misma fe nos la da la gracia de Dios. Pero, y esa gracia de Dios es gratuita. De eso todos damos fe, ¿no es cierto? Pero esa gracia de Dios necesita simplemente de que yo la deje obrar, de mi voluntad. Si yo no quiero, Dios nada puede hacer. Hoy vemos un Pedro atrevido, abusivo, descarado, ¿sí? Esa figura así atrevida. ¿Sí? Todos, es que es maravilloso este Evangelio porque muestra, es una fotografía, es una imagen de lo que somos nosotros. De lo que somos nosotros, de lo que constituye esta iglesia, la Iglesia Católica. Cristo, su cabeza, su fundamento, pero en una barca unos apóstoles temerosos, cobardes, que gritaban de espanto, que gritaban asustados, porque vieron venir al Señor. Ni siquiera lo reconocieron, sino que empezaron a gritar desesperados. Es que cuenta con usted reúne cinco vecinas que pasa algo y gritan desesperadas. Ahora imagínese a 5 a 12 hombres gritando desesperados. Es hasta cómico imaginarse a los hombres gritando desesperados del pánico y del horror, porque sobre todo los hombres, pues los hombres son los hombres de la casa, los que no tienen miedo, ¿no? Los que uno no se imagina 12 hombres
12 hombres allí gritando de pánico. Pero sí, habían 12 hombres, los apóstoles, gritando de pánico porque vieron venir al Señor y pensaron que era un fantasma. Se apareció el fantasma y ahí se acabó la valentía. Y eso es lo que somos nosotros, en una barca en la que muchas veces tenemos aguas tranquilas, quietas, pacíficas y vamos navegando entusiasmados, tranquilos, felices, contentos, pero llega un momento en que también en esta barca se sacude, ¿no? Y empezamos a gritar de pánico y de terror, porque no vemos al Señor y al contrario, cuando se acerca, vemos es un fantasma que nos asusta, ¿sí? Y que dice el Señor, tranquilos, no teman, que soy yo. Y viene el bendito Pedro, tan atrevido, y dice, bueno, si eres tú, mándame ir a ti. Qué atrevido, ¿no es cierto? El Señor le hubiera podido decir, oiga, ¿y es que usted no sabe quién soy yo? Como normalmente nosotros decimos, ¿no? Oiga, ¿usted no sabe que está hablando con el Padre? Porque eso somos nosotros, seres humanos, ¿no? ¿Usted no sabe que está hablando con su papá? ¿Usted no sabe que está hablando con su jefe? Y el Señor le hubiera podido decir, y tenía todo el derecho de decirle, oiga, ¿usted no sabe a quién le está pidiendo lo que le está pidiendo? Y sin embargo, ¿qué nos muestra la palabra de Dios? Dios escucha atrevimientos. Dios escucha atrevimientos. Es más, es como que nos da la impresión como que los atrevimientos, la osadía le gusta a Dios. Como que este no se quedó simplemente gritando, sino que este habló. Si vemos, este no se quedó ahí paniqueado, sino que este habló. Si eres tú, mándame ir a ti. Tuvo el atrevimiento y la osadía. Y es como que el Señor no sacó su título de Señor, sino que el Señor le dijo que le respondió al atrevimiento. Si eres tú, mándame caminar sobre las aguas. Si eres tú, que yo pueda caminar, Señor. Señor, ¿qué le dijo? ¿Tan atrevido este? Le dijo, ya que es tan osado, venga, venga, venga. Y eso es lo que hace el Señor. Por eso es que a veces nosotros como que cuando empezamos a crecer espiritualmente, empieza una sintomatología, un síntoma que es el temor. ¿Por qué? Porque experimentamos como cuando estamos ya saliendo de esta realidad, porque cuando empezamos a crecer espiritualmente, salimos de esta realidad, ¿no? Estando en esta realidad, empezamos a abrir nuestro corazón a la realidad eterna. Empezamos a abrir nuestro corazón a la eternidad. La eternidad es algo incomprensible para el hombre. Es incomprensible para nosotros. Pero cuando nosotros decidimos creerle al Señor y empezar una experiencia de fe, nos abrimos a la eternidad. Entonces, cuando empezamos a entrar en esa eternidad, es decir, cuando empezamos a ascender en el Espíritu, empieza a haber una sintomatología. Cuando usted empieza a ver, usted empieza a ver que se sube, y está viendo que ya está lejos de tierra, usted empieza a sentir ¿qué? ¿Mareo? Miedo, vértigo, ¿sí? Un vértigo, ¿sí? Y entonces usted se sube y sobre todo hagan de cuenta como cuando un cohete sale de la atmósfera terrestre al espacio, ¿no? ¿Sí han visto los videos? ¿Sí han visto esa fuerza tan impresionante? ¿Sí han visto que hasta fuego sale y hace... O sea, esa etapa, ese sentir es lo que nosotros muchas veces experimentamos, ese temor. Y fue lo que experimentó Pedro. Pedro se baja, listo, el Señor lo pone a vivir un momento sobrenatural, caminar sobre el agua, vaya usted a caminar sobre el agua. Lo pone a vivir un momento sobrenatural, ¿sí? Sobrenatural, ¿por qué? Porque no es natural, lo natural es que uno se hunda cuando pisa el agua, ¿sí? Sobrenatural, y empieza a caminar, y empieza a sentir el viento, se lo lleva, empieza a sentir miedo, ¿sí?
o sea, está experimentando lo sobrenatural, viene el temor y empieza a hundirse. Y sin embargo, aún hundiéndose, él sigue siendo atrevido, el bendito Pedro, y dice, sálveme, ahora usted me metió en esto, sálveme, sálveme. ¿Y el Señor qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Usted no me retó? No. Le da la mano, ¿sí? Qué poca fe tienes. Y le da, ¿y qué es lo que hace el Señor ahí con Pedro? No le saca sus títulos, le enseña, ¿sí? Y le enseña que salir de nuestra atmósfera, salir de nuestra realidad humana, salir genera miedo, pero el salir, que es algo que tenemos que hacer todos, porque todos tenemos que ascender a Dios, entrar en las realidades eternas, es algo que es un llamado que Dios nos hace a todos, ¿no? El salir es mirando al Señor. Entonces, en esta palabra, en este día, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice, Señor, escucha atrevimientos, me gusta la osadía, ¿sí? Pero también te dice, bueno, venga. Y entonces cuando usted venga, cuando usted vaya, no le dé miedo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nuestra iglesia no está llena? ¿Por qué nuestra iglesia no están llenas? Porque hay mucha gente, ¿no? Que se dice ser católico y se dice ser creyente, pero porque hay poco comprometido. ¿Por qué hay gente que no se compromete? Por miedo. ¿Por miedo? Claro, ya acabamos de hablar. Por miedo. Da miedo, da miedo. ¿Por qué? Porque entrar en estas profundidades del espíritu, entrar en estas profundidades te hace empezar a vivir otro lenguaje, a hablar otro lenguaje, a actuar de una manera distinta, te hace diferente, te hace extraño. Nuestra vocación a la santidad es una vocación sobrenatural, no es natural. Sobrenatural es decir, no es natural. ¿Qué es lo natural? Que usted esté en su casa, que usted esté allá tranquilo, tranquila, durmiendo, comiendo, mirando televisión, engordando, envejeciendo para morirse. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Y eso es lo que mucha gente hace. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y eso sí es juicioso, si es aplicado. Si no el trabajo a la casa, de la casa a la sucursal, de la sucursal, quién sabe en dónde, y a la casa. ¿Qué es lo que vive el mundo de hoy? ¿No? ¿Qué es lo que es lo natural? Pero ¿qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es que, oiga, yo estoy en misa. Oiga, yo soy cura. Oye, yo oro. Sobrenatural, ¿por qué? Porque yo no lo podría hacer por mis propias fuerzas. Yo no lo haría, pero Dios me ha dotado de esa gracia, me ha dado de esa gracia, me ha dado de esa fuerza para que lo pueda hacer y lo pueda vivir en alegría, lo pueda vivir en espontaneidad, en libertad. Nuestra vocación de ser cristianos es sobrenatural. Usted no puede verse como una persona ordinaria porque no lo es. Usted no es ordinario, ni es ordinaria, al contrario, usted llama la atención por estar acá. Es más, muchas veces martirizado por estar acá. Bendito sea Dios. ¿No es cierto? Bendito sea Dios. Se le burlan a usted por estar acá. Bendito sea Dios. Pues que es sobrenatural. O sea, este lenguaje, esto no se entiende desde lo natural. Se entiende desde la fe. La fe es un lenguaje eterno, de eternidad, sobrenatural. Perdón que insista en esto, pero tiene que quedarse bien grabadito en el corazón para cuando esté saliendo de la atmósfera y se le empieza a mover el piso, para que no tenga miedo. ¿Sí? Y esa atmósfera se llama, ese tambalearse, lo podemos llamar zona de perturbaciones. La zona de perturbaciones
La zona de las tentaciones. ¿Cuál fue la mayor tentación de Pedro? Se bajó, caminó, pero ¿cuál fue la mayor tentación? Empezó a mirarse, empezó a mirar lo que estaba sucediendo y se empezó a hundir. Quitó su mirada de Jesús. Fue su mayor tentación y es la mayor tentación que nosotros podemos vivir en un momento de perturbación. Porque se los aseguro, se los garantizo, se los profetizo, que le va a llegar ese día, le va a llegar, si no es que lo está viviendo, las tentaciones, las perturbaciones. Toditos, 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 ni uno solo se va a quedar ahí por fuera de ese combo. Toditos vamos a pasar por esta en la que el Señor nos va a invitar a mirarlo a Él. ¿Sí? A mirarlo a Él, para no hundirnos. Mirarlo a Él. Y en eso, pues, son ejemplos, son modelos, Pedro, Pablo. ¿Quiénes eran ellos? Eran hombres. Pablo persiguió la iglesia. Pero este que persiguió la iglesia se convirtió en el apóstol de los gentiles, el apóstol de aquellos que no conocían de Dios, se convirtió, o sea, cómo dio un giro su vida, ¿no? Y es tan impresionante ver a un Pablo que dice, un Pablo que usted lo escucha cuando usted lee las cartas paulinas y usted dice, es que en mi debilidad se muestra perfecta la gracia de Dios. Wow. Es que escuchar a un San Pablo que dice, es que hago el mal que no quiero, pero dejo de hacer el bien que quiero, en esa lucha, en esa dualidad, en esa complejidad. ¿No? Si no lo ha leído, lea las cartas paulinas, léalas. ¿Sí? Léalas. Y encuentre esto, ¿no? Señor, llevo en mi cuerpo un aguijón que no aguanto, no soporto, no lo soporto, Señor. Esas son palabras mías, ¿no? Pero es lo que decía San Pablo. Señor, y el Señor me respondió, ¿te basta? ¿Qué? Te basta mi gracia. ¿Sí se acuerdan de eso ustedes? ¿Sí? Si no se acuerdan, pues bueno, aquí les recordamos, tranquilos. Pero también acérquese a la palabra de Dios. Todos, ninguno sin excepción, vamos a pasar por la zona de las perturbaciones. Se nos va a mover el piso. ¿Usted está preparado? ¿Usted está preparada? ¿Está preparado para que se lo muevan? No me respondan, pero piense. Bueno, de hecho, de por sí que ya nos han movido el piso hace rato, ¿no? Pero ¿está preparado para que siga la sacudida de la barca? Estamos en eso. Estamos aquí en la barca. ¿Y está preparado? En la barca del Señor. ¿Y está preparado? Siguiendo al Señor. ¿Y está preparado? Estamos dispuestos a hacer lo que ¿Usted está preparado? estamos preparando. ¿Usted está preparado? Piénselo, medítelo y reflexiónelo. Usted. Porque eso a cada uno le va a llegar de una forma diferente, distinta. No le estoy diciendo entonces ahora, Dios mío, el Padre nos pronosticó y nos profetizó que nos va a ir mal. No. Cada cosa, todo, como dice la palabra del Señor, todo está ordenado para el bien de los que aman al Señor. Y todo lo que sucede en nuestra vida es ordenado para mi salvación personal, mi salvación, como Pedro, como Pablo. Y entonces allí, cuando llegue un momento de la zona de la perturbación, usted tengamos el atrevimiento de decirle, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y el Señor le va a decir, ven. Lo peor de todo es quedarse en la barca gritando como loca. ¿Sí?
Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y eso fue lo que le agradó al Señor de Pedro, que no se quedó gritando, sino que sí dijo, venga, ustedes, venga, venga. ¿No? Entonces, no es quedarnos a gritar desesperados porque estamos asustados, sino es, yo creo que no es la cuestión de no gritar, sino saber a quién le gritamos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿a quién le gritamos? Al Señor. Bueno, que así sea.